Entonces, este es el primer circuito que vamos a hacer. Tenemos la resistencia 3 y la resistencia 4 están en serie. Des en cuenta que están en el mismo hilo. Aquí la corriente no se separó para ir de 3 a 4, es la misma. Por lo tanto, vuelvo y repito, están en serie. Si están en serie, entonces esta resistencia equivalente es la suma de ellas dos. ¿Cuánto da 3, la resistencia 3 más la resistencia 4? Coloquemos aquí los valores para que no se nos olvide. ¿Cuánto valía la resistencia 3? 4. 4. Se le está acabando la tinta este lápiz. Y la resistencia 4, 2. esta valía 6, ¿cierto? Esta de aquí, 5. y la fuente era de 8, ¿cierto? Listo, entonces aquí tenemos nuestra primera resistencia equivalente, que sería la suma de estas dos, nos darían 6. Ok, des en cuenta que para que la corriente pase por acá, para que ella venga por este lado, pues se tuvo que haber dividido, ¿sí? Des en cuenta, miren, la corriente por dónde viene, viene por acá. Viene así, sube por acá. Cuando pasa por esta primera resistencia y va a llegar a este punto. Cuando llegue a este punto, entonces se va a separar. Un pedazo coge por acá y otro pedazo coge por acá. Eso significa que ya no están en serie porque ya no están en el mismo hilo. 2 y Q1 ya no están en el mismo hilo, por lo tanto se separan. Si se separan es porque están en paralelo. Entonces viene la siguiente unión, que sería ese paralelo. ¿Listo? Entonces, les decía que ustedes pueden eliminar uno de los dos cables para señalar la nueva resistencia. Para que sea más simple, voy a quitar la línea que está en diagonal. Eso significa entonces que me va a quedar la fuente. La fuente me sigue quedando. Entonces aquí tendríamos nuestra fuente. Seguimos teniendo la misma resistencia 1, que es esta de acá. Resistencia 1. Y ahora tengo un paralelo entre 2 y Q1. O sea que tenemos otra resistencia equivalente, que es la que vamos a llamar RQ2. Como están en paralelo, ya sabemos que tenemos que hacer una suma en paralelo, ¿cierto? En paralelo sabemos entonces que 1 sobre RQ2 es igual a 1 sobre R2, que vale 6, más RQ1, que vale también 6. Si solucionamos esto, esto nos da un tercio. Ya sabemos que invertimos, por lo tanto RQ2 es 3 sobre 1 y 3 sobre 1 da 3. O sea que esta resistencia de aquí nos dio 3. ¿Listo? Esta sigue siendo la misma resistencia 1, que valía 5 ohmios. Y este sigue siendo la misma fuente, que vale 8 voltios. Y ahora estas dos resistencias, des en cuenta lo que yo les decía. Cuando uno va uniendo, ya se va dando cuenta cómo están unidas. ¿Sí? Aquí, si ustedes se dan cuenta, pues la corriente pasa por este hilo, este hilo, este hilo, este hilo, este hilo, y vuelve y pasa por esta otra. Así que es la misma corriente, están en el mismo hilo, por lo tanto esas dos resistencias están en serie. Y eso significa que podemos unir para hallar una sola resistencia de todo el circuito. Entonces tendríamos aquí la fuente,
y tendríamos una sola resistencia, que sería la resistencia total. ¿Ok? Como están en serie, entonces sabemos que la resistencia equivalente, o sea que la resistencia total, es la suma de las dos resistencias. 5 que tenemos aquí y 3 que tenemos aquí significa que la resistencia total vale 8. ¿Ok? Entonces, si la resistencia total vale 8, entonces calculamos y la fuente también es de 8 voltios. Entonces calculo la corriente, ¿no? Entonces sabemos que corriente total es igual al voltaje, que son 8, dividido entre la corriente, que también son 8. Perdón, dividido entre la resistencia, que también son 8. Por lo tanto, la corriente total vale 1. ¿Ok? Y ahora es cuando nos empezamos a devolver. Entonces tendríamos aquí, venimos de una serie. ¿Qué es lo que se mantiene constante en serie? La corriente. O sea que I total es igual a I de lo que se unió. Era lo que Valentina como que no estaba entendiendo. ¿Qué fue lo que se unió? Se unió R1 con RQ2, o sea que es igual a I1 y también es igual a I de Q2. ¿Y cuánto dio toda esa corriente? 1. Como ya conozco las corrientes, entonces calculo los voltajes. Entonces, voltaje en 1. Ya sabemos que voltaje es igual a I por R. Y que vale 1 multiplicado por la resistencia, que vale 5. Entonces, 1 por 5, 5, ¿no? 5 voltios. Y calculo el voltaje en Q2. Igual, corriente, que vale 1 multiplicado por el voltaje, que son 3. 1 por 3, 3 voltios. ¿Ok? Listo, ya está corrientes, están resistencias y están voltajes de estas resistencias de acá. Nos devolvemos al anterior circuito. Q2, ¿de qué viene? Viene de un paralelo. ¿Qué es lo que se mantiene constante en paralelo? El voltaje. O sea que el voltaje en Q2 tiene que ser igual al voltaje de lo que se unió. ¿Qué se unió? Pues voltaje en 2 y es igual al voltaje en Q1. Y el voltaje en Q1, el voltaje en Q1 y ese voltaje de Q2, si lo miramos, era de 3 voltios. ¿Qué tengo que calcular? Las corrientes. Entonces calculo en 2. ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo, o sea, si en paralelo es constante el voltaje en serie que era constante. No te escuché. ¿Qué? Si en paralelo es constante el voltaje en serie que era constante. Es que casi no te entiendo, pero bueno, yo te digo. En paralelo es constante el voltaje. En serie es constante la corriente. Entonces decíamos que calculábamos y la corriente en la resistencia 2. La corriente sabemos que es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Voltaje de cuánto es? De 3, dividido entre la resistencia, que es de 6, y eso es igual a 1/2. ¿Ok? Y calculo la corriente en Q1. Igual, voltaje, que vale 3 sobre la resistencia Q1, que también vale 6. Y esto vuelve a darme 1/2. ¿Ok? Ya calculamos voltajes,
calculamos corrientes, me puedo devolver al primer circuito. ¿De qué viene? ¿De dónde viene Q1? Viene de una serie. Si están en serie, entonces dijimos que lo que se mantiene constante es la corriente. Entonces yo digo, I en Q1 es igual a I en 3 y es igual a I en 4. Y toda esa corriente, ¿cuánto nos dio? 1/2. Y si conozco las corrientes, calculo los voltajes. ¿Voltaje en dónde? En 3. Y voltaje en 4. Voltaje en 3, ya sabemos que es I por R. 1/2 multiplicado por la resistencia 3, que vale 4. 1/2 por 4 me darían 2. Aquí igual, 1/2 multiplicado por la resistencia, que vale 2. Y 1/2 por 2 vale, da 1. Ya tenemos todo, ahora sí puedo armar mi tabla. Tendríamos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. La resistencia 1. ¿De cuánto es la resistencia 1? De 5 ohmios. ¿De cuánto fue la corriente? Corriente en 1. A ver, ¿dónde la calculamos? ¿O no la calculamos? Se me perdió. Ah, no, miren, aquí. Aquí habíamos dicho que la corriente total era igual a la corriente que estaba en 1. Esto es un 1, ¿no? Entonces significa que I vale, no hay que para hacer una linecita acá. ¿Dónde está aquí? La corriente de 1, entonces es de 1 amperio. 1 amperio. ¿De cuánto es el voltaje en 1? De 5 voltios. En la resistencia 2, entonces por aquí calculamos lo de 2. Corriente en 2 es de 1/2. 1/2 de amperio. O lo mismo, que es lo que normalmente se le dice 500 miliamperios. Es lo mismo. ¿Cuánto vale la resistencia 2? Vale 6 ohmios. Voltaje en 2 es de 3 voltios. Chicos, ya les atiendo sus preguntas porque a ver si termino esto. Resistencia 3. La resistencia 3 era de 4 ohmios. La corriente en 3 de 2 amperios. El voltaje en 3 de 2 voltios. Y en resistencia 4 era de 2 ohmios. La corriente en 4 es de 1/2. Estoy cometiendo un error por acá. La corriente en 3 es de 1/2. La corriente en 2 sí. Voy por aquí más. Esto era de 1/2. Igual aquí 1/2 de amperio. Y el voltaje en 4 es de un solo voltio. ¿Listo? Y eso sería entonces la solución de ese circuito. ¿Alguien había llegado hasta ese punto?
sea, que deseamos terminar el circuito. ¿Perdón? O sea, ¿cuál fue la pregunta que hiciste justo ahora? Si alguien pudo terminar esto hasta acá. Yo, pero no lo quise enviar porque no recordaba cómo hacer el cálculo para comprobar si está bien o mal. Ah, ok, bueno. Entonces, aquí yo tengo, si lo hago por voltajes, ¿no? Perdón, por corrientes. La corriente total me dio de 1 amperio, ¿cierto? Esa era la corriente total. O sea que lo que yo divida me tiene que dar 1. Entonces, por aquí viene el 1, por aquí viene el 1, por aquí viene el 1, pasó el 1 por acá, y el 1 es el que se está dividiendo por aquí un pedazo y por aquí otro pedazo. Es decir, por 2, bueno, si lo hacemos por acá, ¿no? Es, digamos que nuestro circuito original. Vamos a hacerlo con otro colorcito para que lo veamos. La corriente venía acá. La corriente salió por acá, ¿cierto? Después sube. Después la corriente sube, sube, hasta llegar a este nuevo nodo, ¿sí? Cuando llega a ese nodo, entonces, una parte viene por acá y otra parte viene por la diagonal. Entonces, la corriente que pasa por 3 y la corriente que pasa por 2 me tiene que dar la total. Y vamos a ver. Corriente por acá, vale 1 medio. Corriente por acá, 1 medio. 1 medio más 1 medio, efectivamente me dan 1. Como no hay más divisiones, pues no tengo nada más que mirar por ahí por corrientes. ¿Ok? Si miramos por voltajes, entonces los voltajes sí son los que tienen que tener caída de acuerdo al recorrido. ¿Ok? Entonces, el voltaje total de cuánto tiene que ser? De 8. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si yo hago el recorrido, ojo que por cualquier recorrido que yo haga me tienen que dar los 8. ¿Ok? Por cualquier recorrido que yo haga. Entonces, si yo recorro por aquí, por este lado, aquí hay una caída de voltaje en R1. ¿De cuánto fue la caída? De 5 voltios. O sea que aquí ya tengo 5. Si voy por acá, por R3, ¿cuánto cayó en R3? Cayó 2. 5 y 2 ya son 7. Y si sigo por aquí, caída en 4, ¿de cuánto es? De 1. ¿Sí? Yo no sé si están viendo lo que yo estoy tratando de sumarles. Vean. Esta resistencia es de 5. O sea que aquí la caída de voltaje fue de 5. ¿Sí? Aquí la caída de voltaje fueron 5 por esta resistencia. Sigo por acá. ¿De cuánto fue la caída en R3? En R3 fue de 2. Sigo por acá. La caída por acá, ¿de cuánto fue? En R4 fue de 1. ¿Cuánto me da 5 más 2 más 1? Pues dan los 8, que son los de la fuente. ¿Sí? ¿Qué pasa si hago el recorrido por la resistencia de la diagonal? Que igual, paso por R1, la caída fue de 5. Paso por R2. En R2 la caída fue de 3. Ya no hay más resistencias de ahí en adelante, ¿sí ven? Como no hay más resistencias de ahí en adelante, me tienen que dar los 8. Efectivamente, 5 más 3, ahí estarían los 8. ¿Sí estamos? De esa forma era que se comprobaba. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nadie que pregunte nada? Toño, ¿me podría recordar la parte de que si es por serie es constante o esa parte me confunde porque no sé, Ah, me pierdo? claro, ya te voy a mostrar aquí. Hagamos aquí un pequeño. Cuando nosotros tenemos resistencias en serie, entonces cuando tengo resistencias, es decir, cuando yo he formado una resistencia equivalente, por dos resistencias que están en serie, ¿qué me hago entender? Sí. Mira, por ejemplo aquí,
esta y esta. Yo formé esta resistencia total por la unión de esta y de esta. ¿Tú ves el mouse cómo lo muevo yo aquí? Sí, señor. Ok, entonces lo que quiero que veas es eso. Esta resistencia y esta otra resistencia están en serie, o sea que esta se formó por la unión de estas dos series, de estas dos que estaban en serie. Eso significa que la corriente, a ver, si están en serie, uy, pero vemos esa línea más gruesita. Están en serie, entonces la corriente que pasa por la equivalente es igual a la corriente que pasa por cada una de las resistencias que la formaron. ¿Sí? Es igual a la corriente que pasa por cada una de las resistencias que la formaron. Entonces aquí, ¿quiénes formaron esta resistencia? Pues la formó esta y esta. Por lo tanto, yo digo que es igual a I1 y es igual a I en Q2. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, sí. Ok. ¿Dónde volvimos a tener unas resistencias en serie? Acuérdate aquí. Esta y esta estaban en serie. Sí, R3 y R4. ¿Quiénes formaron esas resistencias? Esta de acá, ¿cierto? Entonces igual, yo digo I en Q1 fue igual a I en R3, es decir, en 3, y fue igual a la corriente en la resistencia 4. ¿Sí ves? Sí. Y cuando están en paralelo, lo que es igual es el voltaje. Entonces, ¿dónde tuvimos resistencias en paralelo? Acuérdate, entre ellas dos. Es decir, esta Q2 vino de la unión de este paralelo. ¿Sí ves? Entonces, Sí. en este caso, yo decía voltaje en Q2 es igual al voltaje en 2 y es el voltaje en Q1. Voltaje en 2 y era igual al voltaje en Q1. Eso es lo que tienes que mirar siempre. Cuando están en serie, lo que se mantiene constante es la corriente. Cuando están en paralelo, lo que se mantiene constante es el voltaje. Muchas gracias, Toño. Vale, tranquilo. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, entonces, ya tengo el otro archivo, se los voy a enviar. Chicos, voy a estar desde las 3:30 hasta las 5:30 aquí pendiente de las dudas que tengan, ¿vale? Si tienen alguna duda, entonces me van preguntando. Si hay muchos que tengan dudas o hay varios que tengan dudas, podemos hacer una sesión adicional para que puedan resolver sus inquietudes. ¿Ya estamos? Vale, gracias. Bueno, ¿Es posible que entonces, este video y ahorita se pueda subir hoy? ¿el video? Sí, claro. Ahorita Gracias. apenas en el descanso lo subo, ¿vale? Ok. Vale. Listo, entonces todo por hoy. Ya ahorita entonces les paso el otro archivo para que vayan viendo. Es más grandecito, este sí es más grande. ¿Y ese hasta cuándo tenemos para entregarlo? Para que lo entreguen hoy, pero ya tendrían el resto del día para entregarlo. Ok, gracias. Bueno, entonces por hoy se nos acaba el tiempo, entonces ya les paso el archivo, ¿vale? Vale, gracias. ¿Listo? Ah, pues.